Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo. Hola, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a una escala, esta vez en tierra, no volando, de este vuelo 616, en el que, como siempre, me acompaña al otro lado de la línea el comandante Manuel Fernández. ¿Qué tal, Manuel? Hola, Pablo. Hoy traemos este formato spin-off que ya hemos emitido un par de programas, más fresco, y vamos a rellenar hueco porque procrastinamos mucho y no cerramos fecha para el programa oficial. Eso es, que tenemos entre manos leer Black Sat. Bueno, ya lo hemos leído, pero no encontramos fecha para grabar. Eso es lo más triste, que lo tenemos leído hace 2 o 3 semanas y no fijamos fecha. Pero bueno. Pero se hará, sabemos que al final saldrá. Así que mientras tanto, pues os damos un poco de metadona, ¿no? Que es este formato escala 616, en el que vamos a hablar de 5 obras. Son audios que se han grabado en caliente después de leer cada una de las obras que tenemos hoy entre manos, y que, bueno, hoy hacéis un monográfico entre tú, Manuel, y Víctor. Sí, un poquito casual, ¿no? Nosotros hemos lanzado estas pildoritas, como dices tú, la clave es que son en caliente, que termino de leerlo y grabo y mando. Y bueno, se ha dado la casualidad que se han acumulado 3 y 2 de Víctor, la vamos a intercalar para no cansar a los oyentes con la voz de ninguno de los dos. Y si quieres las enumeramos, ¿no? En esta intro, ¿no? Sí, por eso tampoco nos vamos a alargar mucho. No, bueno, además recordamos que estos son obras que creo que merecen que tengan una reseña, quizá no para hacerle un programa específico, ¿no? Entonces es un buen contenedor para este tipo de reseñas, ¿no? Entonces, bueno, Sí. simplemente de comentar que empiezo yo con la obra No te vayas sin mí, de Rosemary Valero Connell. Después Víctor nos habla de Tierra 9999. Yo a continuación hablo de Carmen, con K de Karma, de Guillem March. Víctor nos trae su reseña sobre la obra Llamarada. Y por último cierro yo con más que una obra, son una serie de tomos, es un arco de DC que se llama Trinidad, de los autores Busiek y Bagley. Y un poquito de todo, ¿no? Hay mezclado europeo, DC, toques ahí parecidos al manga, latinoamericano, llamarada, o sea, un poquito de todo. Una Macedonia curiosa. Pues sí, y bueno, recordad que, bueno, aquí puede contener algún spoiler, ¿no? Sabemos que es una lectura vamos, una grabación en caliente. Por Víctor no puedo hablar. Mis reseñas no son muy puras en eso. No hay spoiler. No hay spoiler, solo todo opinión. Sí. Pero bueno, que digamos que aquí, como cada uno se autogestiona, no sabemos hasta dónde llega el spoiler y dónde no. En nuestras grabaciones regulares, pues sí que nos controlamos uno a otro, ¿no? Pero bueno, espero que con esto pues tengáis para echar el rato hasta que volvamos a las ondas, y que alguna de estas 5 obras os interese. Eso nos gustaría que nos dijerais después en comentarios si alguna de las 5 la habéis conocido, vuestra opinión, si os animáis a leerla a raíz de la reseña, también después nos contáis, que es interesante, ¿no? Que sepamos qué os parecen. Y por supuesto, si queréis mandarnos vuestra propia audioreseña de una obra, pues encantados, como otras veces ya hemos hecho. Y bueno, podéis hacerlo en la web de tecnologería.com. Abajo aparece una
una zona donde podéis mandarnos un audio si es muy corto, y si no, pues os ponéis en contacto con nosotros por correo y os decimos cómo hacernos llegar un audio más elaborado. O si sois más valientes, como ha pasado en los últimos programas, y queréis participar en la experiencia real de un vuelo, pues nos contactáis por correo, por redes sociales, charlamos un rato, buscamos el momento, la obra más adecuada y también lo hacemos. O sea que podéis participar en directo o en diferido. Eso. Completamente abierto. Así que bueno, vamos con esas obras. Hola, soy Manuel y quiero hablaros en esta escala de la obra No te vayas sin mí de Rosemary Valero O'Connell, publicada aquí en España por Actiberri en el año 2020. La autora, Rosemary, es autora total en esta obra, tanto guión como dibujo como color, y se la puede conocer de obras anteriores como la galardonada y muy reconocida Laura Dean me ha vuelto a dejar, que publicó en España La Cúpula en el 2019. En esa obra Rosemary era la artista, la dibujante, y al guión estaba Mariko Tamaki, ¿no? Pero en este caso Rosemary es la autora total. Esta obra No te vayas sin mí en realidad es un compendio de 3 obras, pequeñas obras, ¿vale? El tomo es en rústica, aunque con un acabado bastante llamativo, tanto a nivel de portada, donde hay unos detalles destacados en dorado que le dan mucha vistosidad, y después el color de todo el tomo en el sentido de portada, contraportada, solapas, interiores, todo muy rosado, muy colores pastel. Entonces la verdad es que se hace un tomo muy llamativo. Y como os decía, son tres obras. En primer lugar, la que da nombre a la obra completa, que es No te vayas sin mí. Después tenemos otra segunda obra, que es Lo que queda. Y por último, terminaríamos con una tercera obra que se denomina Con temor, con ternura, ¿vale? En principio, la propia autora dicen que si hay una idea común en las 3 obras. Ella dice que lo que quiere es un poco reflejar qué queda en las personas cuando las otras personas con las que nos hemos relacionado ya no están presentes, ¿no? O las propias relaciones de las personas con su comunidad, su familia y las personas a las que aman, ¿no? Bueno, sí, se puede entender que hay esa idea general, pero realmente yo, por lo menos ya en mi opinión, la propia reseña personal que hago, veo tres estilos, incluso 3 géneros, podríamos decir. La primera obra está No te vayas sin mí. Es una obra muy, diríamos, como yo la veo como muy relacionada con la fantasía del manga. Podríamos tener aquí algunas referencias, o por lo menos nos vienen aromas a Viajes de Chihiro, por ejemplo, ¿no? Y después también hay bastante ilustración en esta primera historia, No te vayas sin mí, bastante ilustración muy, ¿cómo diríamos? De terror, ¿no? Podríamos decir también ese manga de terror. Yo la veo muy japonesa esta primera historia, ¿no? A mí me parece, además, ya opinión personal, esta primera historia me parece muy perturbadora en la parte gráfica, ¿no? En las imágenes, el tipo de dibujo que yo me encuentro no es el que a mí más me gusta. Quiero decirte, con respecto al tipo de imagen, no con respecto a la calidad del dibujo, que es innegable, es magnífica. Este tomo, desde luego, lo que no se le puede negar es la calidad
artística, pero lo que sí, la parte más de guión y las sensaciones que yo percibo, esta historia fantástica, a mí me resulta la palabra perturbadora. Lo que pasa es que unas imágenes que escondidas dentro de estos colores rosados y pastel, pues como que lo dulcifica todo, pero de fondo inquieta, por lo menos a mí me inquieta. Y bueno, como digo, como son 3 historias dentro de un tomo, tampoco da lugar a profundizar mucho, ¿no? Más bien son presentaciones de ideas, de conceptos, y en esta primera historia de No te vayas sin mí, pues se habla como de una leyenda hay un punto en una ciudad en el que hay como un paso a otra dimensión y bueno, hay una pareja de chicas que se dirían a ese punto y una cruza ese portal, podríamos decir, y se pone en búsqueda de la compañera que no, en principio no está presente en ese paso a esa otra dimensión, ¿no? Y esa primera historia trata de esa búsqueda. La segunda historia, lo que queda, yo, como decía antes, giramos ahora a otro género, es ciencia ficción. Para mí es inevitable ciencia ficción y Astiberri editando, se me viene a la cabeza Universo. Lo que pasa es que es verdad que Universo te llevaba un poquito más al humor, en algún momento hasta el macarrismo, y aquí no todo es muy onírico y lo que presenta es una tecnología moderna en la que hay una nave espacial, un motor que permite que las naves espaciales, en este caso, puedan viajar a través de los recuerdos de un huésped como combustible, ¿vale? Y bueno, además tampoco vamos a profundizar más, ya sabéis que en esta escala no queremos entrar en spoil, ¿no? Pero ciencia ficción, este lo que queda, de hecho se publicó de manera unitaria y fue nominado a los Eisner de 2017. A mí puede que sea la historia que más me ha gustado de las 3, ¿vale? Así, también por comentarlo. Y la última obra de las 3 que la componen, Contra amor, con ternura, pues nos vamos más a un género más de leyenda, ¿no? De cuento, de fantasía, en el que se nos presenta una sociedad, una población que vive junto a una giganta que duerme en el mar. Pues aquí también hacen referencia a los viajes de Gulliver, ¿no? Esta giganta está dormida y la población pues se pregunta, está ido desde el principio de los tiempos, ¿no? Se preguntan qué pasará, si algún día despertará, si no despertará, si cuando despierte será benevolente o no, ¿no? Entonces, eso es de lo que trata la tercera obra. Esta tercera, incluso, aunque la vería incluso más en una forma lírica, ¿no? Poética, de transmitir la idea. Y bueno, esto sería un poquito de esa sinopsis de las 3 obras que lo componen. En definitiva, la obra completa. Ya estos gustos, ¿no? A mí personalmente me resulta demasiado onírico. Y como digo, no se profundiza en alguna idea que me parecen buenas, pero que no da lugar. Entonces, la parte de guión a mí se me queda más coa. No puedo decir que esté mal, no está mal. Lo que pasa es que no da para más. Esto se queda para mí un poco cojo. En la parte artística, aquí hay que darle el sobresaliente, ¿no? Bueno, también a lo mejor a alguna persona le puede saturar un poco todo este tono tan rosado, tan salmón, pero bueno, más allá de lo que es el propio color, el dibujo es una maravilla, ¿no? Y yo creo que poca gente puede poner alguna pega. Y con respecto a la edición, pues ya os digo, una edición que intenta, yo creo, y consigue poner en valor ese arte, incluso, como he dicho, estos detalles en la portada, a pesar de ser una rústica, yo creo que a lo mejor, no sé, esto ya lo también gustos personales, un cartoné como un tamaño de estos jibarizado le podría haber venido bien, porque la verdad es que las ilustraciones son muy grandes, entonces aunque sea jibarizado, al final tiene una ilustración prácticamente de página completa que se disfruta mucho. Y entonces también a Astiberri darle la enhorabuena por la magnífica edición.
Y poco más que comentar sobre esta obra. Como siempre os digo, espero recibir comentarios en nuestras redes o a través de los comentarios de iVoox de vuestra opinión sobre la obra. Muchas gracias. Pues hola chicos, vengo a hablaros de Llamarada, un cómic que me ha regalado Manuel, el comandante, y que desconocía absolutamente, a pesar de que estoy bastante pendiente de las novedades de ECC. Y es que salió el 3 de marzo de 2020, justo antes de todo lo que estamos pasando, y la verdad es que pasó completamente desapercibido para mí. Es una obra que tiene como trasfondo el fútbol, pero que al final, como ya sabéis que Manuel es un romántico, tiene detrás una historia pues más familiar, y la verdad es que tampoco quiero hablar mucho porque quizás lo interesante de la obra es que te puedes acercar porque pienses que hay motivos futbolísticos, que los hay, pero luego la historia no va por esos lares, va por otro lado, pero sí que al final vas conociendo a Llamarada, a el ruso, que es fue un futbolista muy importante del Racing de Avellaneda, pues sobre los años 20, y además conoces un poquito a la idiosincrasia del club y un poquito al fútbol argentino. Por hablar del autor, es Jorge González, también conocido por otras obras como son Maldito Allende o Barbosa el Pirata, que también está muy metido en el proyecto Orsay, que es una revista cultural que también toca a veces temas futbolísticos, y también, por lo visto, hace muchos cortos. Todo lo que me he encontrado buscando información sobre él. Está editado por ECC, y la verdad es que es un tamaño bastante grande, es bastante espectacular. Y creo que una de las cosas que hay que destacar, sin querer meterme en la trama, es el dibujo. El dibujo es como acuarelas, como un dibujo muy sucio, como muy indefinido. La obra tiene muy poco diálogo, se lee muy rápido. Yo me la leí en una tarde. Y la obra, ya os digo que es bastante grande, la estantería queda muy bien, y yo creo que si os gusta el fútbol os podéis acercar, porque es verdad que tiene un trasfondo futbolístico, pero si no os gusta tampoco es necesario, porque también toca muchos temas culturales y no hay ningún partido retransmitido dentro del propio cómic, así que creo que os va a gustar, os guste el deporte o no. En cualquier caso, os animo a que os acerquéis a él, y la única premisa que veo necesaria es que os guste el dibujo. El dibujo, como os he comentado, es bastante peculiar. Yo no había visto nada igual, pero da para muchos recursos. Hay uno que juega con el agua, el que lo lea lo entenderá, y una forma de pasar de un lado océano al otro que es espectacular. Pero bueno, tardas en cogerlo, tienes que abrir un poco la mente, y a mí la verdad es que al principio me costó. Leí algunos capítulos un par de veces y después ya entendí todo cómo iba progresando, porque digamos que no hay forma de narrador, no hay ningún tipo de tercera persona, y es todo diálogo, y después lo que te cuentan las propias viñetas y lo que te lleva el propio dibujo. Así que bueno, si queréis tener algo diferente, queréis hacer un regalazo a alguien que le guste el fútbol, como ha hecho Manuel conmigo, pues os lo aconsejo. Lamento no poder deciros más del argumento de la obra, pero es que creo que es una obra familiar, una obra que habla mucho de la herencia, de la tradición familiar, de hablar de tus antepasados, de conocer a tu familia conociendo a tus abuelos y a tus bisabuelos, y hasta ahí, porque es que no quiero decir más, porque ya os digo que desgranaría la gran parte de la obra, que es la sorpresa del argumento. Así que bueno, así le doy las gracias públicamente a nuestro comandante, y os animo a que os acerquéis a esta obra, que es un poco distinta, un poquito alternativa, que ha pasado por detrás de los grandes estrenos de marzo de 2020, que no sé cuáles serían, y seguro que la podéis regalar, y que a alguien le haga tanta ilusión como me ha hecho a mí leerla. Así que nada, os recuerdo el título: Llamarada, de Jorge González, editado por ECC. Hola, seguimos con las reseñas para las escalas 616. Recordamos que se tratan de micro reseñas sin spoiler, y en esta ocasión quiero hablaros de un cómic europeo, ¿no? Podríamos decir, pero también concretamente nacional, artista
artista total, en este caso, guión, dibujo y color del mallorquín Guillem March, llamado Carmen. Pero atención que es Carmen con K de Karma, ¿vale? Tenemos este Carmen que está editado por Norma Editorial, es un tomo autoconclusivo, en una tapadura en gran formato, como es habitual en estas obras europeas, formato que le viene fantásticamente bien a obras en las que el dibujo es un plus, y en este caso lo es, ¿no? Este autor, Guillem March, puede que no suene, yo reconozco que no lo tenía ubicado, pero he investigado un poco sobre él y la verdad es que no es nuevo, tiene varias obras ya a su espalda e incluso algunas intervenciones en el mercado, bastantes intervenciones en el mercado americano en DC, ¿no? Quizás así las más cercanas, quizás en el tiempo de grabación de esta reseña, que estamos en enero 2021, pues son sus colaboraciones en el cómic de Batman de Tynion al guión. Pero bueno, centrémonos en esta obra de Carmen. Para mí, de lo que he leído este año, novedades, porque este cómic se publica por primera vez en 2020. Concretamente agosto 2020, aquí la primera publicación, pues para mí es una de las obras del año, en todos sus sentidos, ¿no? Tanto a nivel de guión como de dibujo y color, ¿no? Hay que mencionar, además Guillem lo deja también dicho al comienzo de la obra, a Tony López que le echa una mano en el color, ¿vale? Pero bueno, se puede considerar una obra total de Guillem. Y bueno, si no ha sido de la obra, pues tenemos a una chica que se llama Catalina, que vive en Mallorca. Y bueno, esto es sinopsis, ¿vale? El principio de la obra. Nos la encontramos en un momento difícil, porque se encuentra dentro de la bañera habiéndose tratado de quitar la vida, ¿no? O habiéndose cortado las venas. Y en ese momento, en ese impasse, se le presenta esta entidad que está Carmen con K, que también es representada por otra chica, de pelos rosas y lleva como una especie de body entero desde cuello a pie, con una ilustración de un esqueleto, ¿no? Como si fuera un traje de Halloween. Podéis buscar por ahí en Google imágenes, la portada del cómic, alguna interior y lo veréis, ¿no? Entonces esta presentación de esta entidad, Carmen, pues digamos de algún modo hace reflexionar a Catalina sobre lo que ha sido su vida, la decisión que ha tomado y las consecuencias que puede acarrear esto. A ver, las referencias directas son claras y el propio autor juega con ellas. Hay muchas referencias a cultura popular dentro del cómic. Bueno, tampoco diría muchas. Hay las necesarias y suficientes. Pero bueno, a todos nos vienen a la cabeza, ¿no? Algunas, ¿no? Como puede ser Ghost, Cuentos de Navidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta obra da un pasito más que estas, ¿no? Y nos presenta una historia que en realidad yo creo que es más un canto a la vida y a las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Podríamos también decir. No hay que tampoco dejar de lado otra faceta que tiene este cómic, que es una guía turística, podríamos decir, perfecta de Mallorca, porque el autor nos deleita con unas ilustraciones a páginas completas de rincones súper interesantes de Mallorca. A mí me ha pasado lo típico, ¿no? De que ves una película o una serie que te impacta mucho y quieres ir a recorrer esas calles y demás, ¿no? Bueno, pues yo no tengo la suerte de conocer Mallorca
y me han entrado muchas ganas de ir a conocerla, porque desde luego que también es un despliegue absoluto lo que hace Guillem con su ciudad y las ilustraciones que presenta, ¿no? Yo creo que es una obra que puede gustar a todo el mundo. Yo creo que es una de estas obras que son accesibles para gente que se acerca al cómic. Evidentemente hay un componente aquí de sentimientos y demás que creo que puede entrarle muy bien a la gente, ¿no? También a esta gente que esté un poquito más alejado del mundo del cómic porque piensa que los cómics todos superhéroes, ¿no? Pues creo que se les puede dar con este cómic una buena muestra de lo que es también el mundo del cómic, además con una obra de un autor español. Y bueno, es que además, como decía antes, tiene un dibujo que es increíble, unos tonos pastel también muy agradables. Os animo a que busquéis algunas imágenes si no conocéis la obra, porque estoy seguro de que os va a enamorar. Yo era de estas obras que en cuanto la ojeé un poquito, la pillé de estas veces que crees que no tienes mucho riesgo porque sabes que te va a gustar, ¿no? Pues yo sabía que me iba a gustar y efectivamente me ha encantado, Así que la recomiendo 100%, os animo a que la disfrutéis. Y poco más que deciros, ¿no? Ya os comento siempre que estas son micro reseñas sin spoiler y simplemente por animar un poquito a conocer obras que a lo mejor no conocéis o también, ¿por qué no? También dar opiniones de algunas obras que no nos han gustado, ¿no? Pues también entraría en este formato. Sin más, agradeceros que estéis al otro lado escuchándonos y hasta luego. Buenas tripulantes del vuelo 616, soy Víctor Ladrón de Guevara, el Víctor de la Tierra 9999, y vengo a recomendaros Japan. Japan es un manga seinen, vaya, que va dirigido a jóvenes adultos. Si te encuentras entre los 18 y 45 años, eres su target, un abanico bastante extenso. Es una breve obra autoconclusiva con apenas 224 páginas que podemos encasillar entre los géneros de acción, aventura y ciencia ficción. Por ahí va la cosa. El guión corre a cuenta de Buronson y la ilustración del ya conocido en este avión, Kentaro Miura, cuya obra más famosa, Berserk, ya fue recomendada en una escala anterior por el tripulante Víctor García Rayo, el Víctor de la Tierra 2. Japan fue publicada en una revista bimensual de origen japonés allá por 1992 y no fue hasta 2005 que se lanzó. En noviembre de 2020, hace muy poquito, ha llegado a España de la mano de Panini, con una edición rústica de tapa blanda que tiene una sobrecubierta que le sobra por todos lados. Es de esas que es mejor retirar durante la lectura para que no moleste. Bueno, ¿y por qué leerla? En primer lugar, porque ya en las primeras páginas aparece la Sagrada Familia y aparece sin grúas a su alrededor. Eso ya es digno de ver. Nah, pero no solo por eso. La historia comienza en Barcelona del 92, justo en el momento que tuvieron lugar los Juegos Olímpicos en la ciudad catalana, aunque luego se teletransporta a una distopía de lo más mediana. El protagonista, un alto cargo de la yakuza japonesa. Sí, un mafioso japonés. Se llama Katsuji Yashima y resulta que está enamorado irracionalmente de una periodista que ha viajado a España. ¿Para qué? Pues para cubrir los juegos y además realizar un reportaje sobre cuál es la idea que los extranjeros tienen sobre los japoneses y cómo se ven los japoneses a ellos mismos. En fin, Katsuji la ha perseguido junto a su compañero sicario de menor rango y la interrumpe en medio de una retransmisión en directo para darle un ramo de flores. Spoiler, sale mal, pero él no se rinde. Hablando a unos universitarios sobre su reportaje, la periodista hace un paralelismo entre el Japón moderno y la antigua Cartago. Y es que defiende que los cartagineses fueron aniquilados por los romanos por la misma actitud que tienen los japoneses hoy en día, porque la superioridad económica trae la guerra, y al final pierde frente a la fuerza militar, y se les arrebata todo. Justo ahí, la historia sufre un giro de trama inflexivamente positivo, ya que en cuestión de minutos o páginas, un terremoto en la superficie donde se encuentran la periodista, los universitarios, Katsuji y su fiel compañero los catapultará a una realidad maldita. Una distopía futurista y posapocalíptica más allá de 2031, donde el nivel del mar ha subido y todas las islas que componen el archipiélago japonés se han sumergido. Los japoneses han emigrado así a otros países y ahora están esparcidos por el mundo, en particular en Europa, donde después del cataclismo se ha establecido una dictadura y se han convertido en esclavos, bandidos y monedas de cambio.
El protagonista, que desea proteger a la mujer que ama, está sorprendentemente fornido y tiene unos ideales bastante progresistas para ese contexto, se armará de valor para que Japón pueda ser refundado. Es una historia que se lee en apenas 60 minutos, está cargada de mensajes muy fuertes y tiene muchos plot twists, muchos giros de trama. Pienso que por el precio de 8,50 merece la pena leerlo y así disfrutar de ilustraciones ejemplares como son las de Kentaro Miura. Además, es curioso cómo puede notarse cierto parecido entre los personajes de esa obra y su obra principal, Berserk, con respecto a la actitud, el rol en la historia o incluso en apariencia física. Si tuviera que decir algún contra, es que la sobrecubierta es holgada en exceso y molesta, y también que aunque la obra sea autoconclusiva, el final me resulta demasiado abierto. Es como si la historia concluyese, porque lo hace, pero te dejara con ganas de más. Es de esos libros con los que, como yo digo, no se necesitan marcapáginas, porque te los lees de una vez. Tripulantes, me despido, espero que hayan disfrutado de la recomendación y nos vemos en otra escala. Hola, soy Manuel y estamos de vuelta con una nueva escala 616 y en esta ocasión quiero hablaros de la obra Trinidad dentro de lo que sería el universo DC. Esta Trinidad de la que yo quiero hablar es la que corresponde a ese, podríamos denominar volumen 1, la obra que se publicó entre 2008 y 2009 y que tienen a Carl Basiek al guión y Mark Bagley al dibujo. Hay una Trinidad posterior que podríamos considerar ese volumen 2, que es del año 2016, con Manapur al guión. Esa no es la que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la Trinidad de Basiek. Y bueno, lo primero que me gustaría deciros, recordar que en estas escalas no hablamos de spoiler, ¿vale? Entonces quiero contaros un poquito en qué consiste esta obra. Esta obra es posterior a un evento que ocurrió en el universo de DC que se llamaba Los 52, no confundí con los nuevos 52, sino con los 52, fue posterior y de hecho es bastante relevante porque la estructura de esta obra intenta buscar el éxito de su predecesora, de esos 52. Y esta obra de la que os vengo a hablar hoy precisamente se compone de 52 números y son números que se lanzaban semanalmente, con lo que cubríamos un año completo, ¿vale? O sea, una obra publicada a lo largo de un año con publicaciones semanales. Ya os digo, entre 2008 y 2009. Pues bien, esta obra, llamada Trinidad, pues viene a hablarnos de esa Trinidad conocida dentro del universo DC que formarían Superman, Batman y Wonder Woman, ¿no? Y tiene todo lo que es la estructura de la obra, muy presente ese concepto de la Trinidad, ¿no? Por ejemplo, las portadas son murales, digamos, que se pueden componer siempre de 3 en 3. Todo el concepto de la obra va alrededor del número 3, ahora daremos algunas pistas. Recordamos que no tocaremos spoilers. Y bueno, pues quien no se la leyó en su momento en esas grapas semanales, tiene ahora la ocasión de leerla en tomos, ¿no? Hay una publicación en tomos, aquí por lo menos en España, que se compone de 3 tomos, como no debería ser de otra manera, pero esa está bastante difícil de conseguir y yo la que tengo precisamente es la que publica SC, pero de la mano de Salvat, en una especie de coleccionable, pero de 4 números, que ahí ya empezamos mal, ¿no? Porque estamos diciendo la importancia del número 3 en toda esta obra y en esta recopilación se hace en 4 tomos. De hecho, hay un tomo con la portada de Superman, otro con la de Batman, otro de Wonder Woman, y después en el cuarto tomo que aparecen los 3. Bueno, ya digamos empezamos mal porque ya os digo que no voy a daros muy buenas noticias de esta obra, ¿no? Quizá también un poquito puede ser culpa mía, en el sentido de que yo recalo en esta obra siempre como me suele pasar, intentando no tener mucha información. Me gusta vivirlo todo así de primeras, ¿no? Y no escuchar muchas reseñas ni nada. Entonces, simplemente yo con el hecho de que está Carl Basiek al guión, que nos escucha habitualmente en el programa, saben que es uno de mis guionistas de referencia,
y lo que buscaba era una obra donde se pudiera ver un poquito mejor esa relación de los tres columnas vertebrales, ¿no? del universo DC y cómo interactúan entre ellos y buscando quizás más que haya menos interferencias en otros personajes. Yo buscaba, digo, si se llama Trinidad, pues tendremos una obra, pues nada que ver, ¿no? Fui muy errado a esta obra y ya os adelanto, ya digo sin spoiler, que esto se debería denominar un evento en todas reglas, ¿vale? Es una obra súper coral, o sea, tenemos aquí a todos los personajes prácticamente de la época del universo DC. Tenemos otras tierras, ya hemos comentado en algún programa que ese multiverso de DC son tierras, ¿no? De la 1 a la 52 precisamente. Tenemos otras tierras, tenemos otras realidades, o sea, es realmente bastante compleja. No sería para nada una de estas obras que traemos habitualmente al programa tradicional, ¿no? Sabéis que siempre llevamos obras de buenos puntos de entrada, que nos permitan disfrutarla normalmente bastante autocontenida. No es para nada un tipo de obra así, sino que aquí, bueno, puedes entrar con más o menos conocimiento del universo DC, te perderás más o menos, pero esto creo que es algo que tenemos que hacer un acto de fe todos los lectores de cómic superheroico, porque normalmente siempre que entras a una obra, a no ser que controles toda la continuidad del universo, te vas a encontrar con personajes y conceptos que no conoces y tienes que tirar para adelante. Entonces, incluso en ese caso, puede haber algunas que entren mejor y peor, ¿no? Esta obra precisamente tiene muchísimos conceptos, muchísimos personajes y da pie a perderse mucho. Te puedes perder muchísimo si no eres un gran experto del universo, ¿no? Pero bueno, voy a entrar un poquito al argumento, digo sin spoiler, lo que sería una sinopsis y bueno, sería lo siguiente. Nos encontramos a una reunión de Batman, Superman y Wonder Woman que comentan entre ellos que están teniendo unos sueños como que alguien se está comunicando con ellos, que quiere liberarse, no dan mucho más pistas, yo tampoco la voy a dar ahora en este punto. Si se dan cuenta que esos sueños no lo están teniendo el resto de compañeros, ¿no? De Liga de la Justicia y demás, por lo que piensan que es algo que, podemos decir entre comillas, ataca directamente a la Trinidad. Entonces se ponen a intentar investigar qué es lo que puede estar ocurriendo y a qué vienen estos sueños, ¿no? Y en paralelo nos encontramos a un personaje que es Morgana Le Fay. Quien no la conozca del cómic superheroico le puede sonar por el mito, ¿no? del rey Arturo. Es un personaje habitual, ¿no? De las leyendas del rey Arturo, Merlín y demás. Pues tenemos a esta Morgana Le Fay, a la que le contacta un personaje misterioso que se hace llamar Enigma. Quizá aquí en España es menos misterio, porque claro, en inglés pues Riddle, acertijo, aquí en España lo tenemos por Edward Nygma, entonces bueno, se presentó como Enigma, pues puede ser menos sorpresa aquí. Bueno, pero sí es verdad que sí es una sorpresa porque no es el aspecto del enigma del universo Batman que conocemos habitualmente, ¿no? Este personaje, Enigma, se comunica con Morgana y le habla también de estos sueños, parece que ellos están también teniendo estos sueños, y se presenta un plan maestro por parte de estos villanos, ellos son dos, en el que dicen que necesitan a un tercer personaje que acompañe a ellos dos para formar también una trinidad y mediante un plan que está ahí orquestado, que no quiero entrar mucho más en detalle y es complejo además, pues intentar sustituir en el universo DC a esa trinidad superheroica por esa trinidad malvada, porque en realidad dentro de lo que es el multiverso de DC, la Tierra es el eje sobre el que gira todo el multiverso y dentro de la Tierra esta obra plantea que esta trinidad es la que también hace que todo gire a su alrededor, ¿no? Porque además representan diferentes aspectos, ¿no? Podríamos decir de la personalidad, de los valores, están muy diferenciados entre Superman, Wonder Woman o Batman, por lo menos esta obra nos intenta crear esa sensación. Entonces hay un plan ahí
los villanos, de sustituir a Trinidad, pero sustituirla a un nivel, no sé cómo expresarlo, metafísico, quiere decir, lo que quieren es redibujar la realidad del universo DC en torno a ellos, sustituyendo a estos terceros, y para esto urden un plan que bueno, pues va a ir desembocando en una serie de cosas. Sería un poquito la sinopsis y no me quiero extender mucho más ahí. Ya en el aspecto de opinión, he adelantado un poco antes que no es lo que yo buscaba de partida, porque yo buscaba algo así más centrado en estos tres personajes, y al final, ya os lo adelanto para quien quiera leerlo, que estos personajes están desaparecidos de la obra durante mucho tiempo, la Batman, Superman y Wonder Woman. Entonces, es una obra, puede ser interesante para quien quiera explorar más el universo DC, conocer a más personajes, más realidades y demás, pero si vienes buscando esta obra por la Trinidad, pues te puedes llevar un chasco, que es lo que me ha pasado un poco a mí también, ¿no? Y además porque, aunque en esto del cómic superheroico se recurre mucho a las grandes epopeyas galácticas y de realidades, no es lo que me apetecía en este momento, ni en esta etapa de la vida, podríamos decir. Busco cosas más costumbristas, más intimistas, y es lo que yo buscaba. De hecho, en los primeros números es donde más disfruto, en esas primeras conversaciones entre ellos tres, y después ya todo se va un poquito de madre. Y ganando protagonismo personajes secundarios habituales de las obras de DC, ¿no? Entonces, bueno, ya eso lo adelanto. Es un macroevento para mí, muchos conceptos complejos, entonces yo no la recomendaría para cualquier lector no muy avezado en el universo DC, o por lo menos el que se quiera meter, que ya sepa a dónde va, ¿no? Que no le pase como a mí. Todavía, si nos centramos más en la opinión técnica, pues para mí quizá puede ser de las primeras decepciones que me trae Busiek, ¿no? Sí que es verdad que demuestra lo que más le caracteriza a él, que es ese gran arquitecto, ese conocedor de los universos que ya demostró en Marvel, ¿no? Con sus etapas en Vengadores, en Siempre Vengadores. De hecho, una curiosidad interesante es que hay un crossover entre Vengadores y la Liga de la Justicia anterior a esta obra que estoy comentando, que guioniza Busiek y dibuja, no me recuerdo ahora mismo el dibujante, perdonadme, pero quiero decir que Busiek en ese evento que fue el cruce de la Liga de la Justicia con los Vengadores, dejó plantada una semilla que es precisamente algo muy importante en esta obra que traemos hoy de la Trinidad, por lo que podría considerarse incluso una continuación de ese crossover dentro del universo DC, y a manos del propio guionista, ¿no? Y siendo ese crossover una obra que yo creo que va un poquito más allá de la curiosidad de ese cruce. Les digo, para mí Busiek siempre ha sido un gran guionista, no deja de serlo aquí por esta obra, ¿vale? Porque digo, demuestra esas dotes, pero sí que es verdad que quizás creo que es un problema de planteamiento, y una obra en 52 números se hace muy lenta, en mi opinión se hace muy lenta, cuesta mucho de digerir, y además es que hay otra característica de la publicación, que es que en cada número semanal había una serie, digamos, la primera mitad de la grapa era, digamos, el hilo conductor principal, y ahí guioniza Busiek y dibuja Bagley, y después la otra mitad de la grapa incluso no era Bagley, eran otros dibujantes, y ya el guión lo comparte Busiek con Nicieza, si no recuerdo mal, expandiendo un poquito las historias dentro de ese universo, de lo que se está contando, pero corta mucho el rollo, en mi opinión. Quiero decir, la recopilación es fiel a cómo se publicó, porque cuando la gente compraba la grapa se encontraba esas dos historias dentro de la grapa, pero recopilada en tomo. El que está acostumbrado a leer historias recopiladas en tomo, que tú estás en medio de una situación planteada en esa parte de la historia principal,
y te corten para irte a otro sitio y volver después, corta mucho el ritmo y creo que eso al final hace de menos la obra. Por un lado la extensión y por otro lado la estructura, ¿no? Y después el baile de dibujante, que yo creo que era inevitable para poder sacar una publicación semanal como se estaba planteando aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es de los grandes problemas que tiene la obra, aparte del conocimiento que hay que tener y después eso, ¿no? Que te apetezca o no leerte un evento macrocósmico de realidades y demás, que yo creo que ya cuando uno lleva muchos eventos de este tipo leídos, ya sorprenden cada vez menos y se vuelven bastante repetitivos, ¿no? Pero bueno, por la parte del dibujo, los números de Bagley poco se le puede poner un pero, están muy bien. Supuso el debut de Bagley en DC, después de pasar mucho tiempo en Marvel dibujando Ultimate Spider-Man. Y después los números que nos dibuja él, pues algunos más afortunados y otros menos, dependiendo de los artistas que intervengan, ¿no? Sí está bien en la recopilación que comento de CC con Salva, que mantienen las portadas, que eso ya digo que era un valor. Tenemos las portadas intercaladas, ya digo que formaban un mural cada 3, las tenemos intercaladas y después al final del tomo te hacen un vistazo de cómo quedarían los murales, en formato bastante reducido, menos disfrutable, pero por lo menos están todas las portadas. Y después no contiene más extra, excepto un pequeño prólogo de media carilla, poniéndote en contexto de algún concepto del tomo que vas a leer, poco más, ¿vale? Entonces, bueno, ahí queda la reseña. Ya digo, para mí, sensación, me iba a decir agridulce, casi más agria que dulce. Me ha costado leerme los 4 tomos. La verdad es que cuando terminas con esa sensación de tengo ganas de terminarlo ya para leerme otra cosa, es mal indicador, pero no quiere decir que otra persona lo pueda disfrutar. Pero me temo que puede considerarse un proyecto fallido dentro de DC, un intentar repetir el éxito de esos 52 y que no cuajo. Pues nada, aquí queda esta reseña y como siempre quedamos a vuestra disposición en nuestras redes sociales para comentar sobre ella, vuestra propia opinión y lo que queráis. Saludos.